Buenas noches, profe. Mi nombre es Harold Andrés Moreno del curso 10.1 y el siguiente video es sobre los grupos de la tabla periódica. Para comenzar están los metales alcalinos, que son estos seis primeros que están situados en el grupo A, excepto el hidrógeno por lo que es un gas. Bueno, estos son el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. Cada uno de estos tiene características similares. Todos tienen un electrón en su capa de valencia con tendencia a perderlo debido a que tienen poca afinidad electrónica y baja energía de ionización. Estos elementos son muy buenos conductores de calor y de electricidad, además de que reaccionan de inmediato con el agua, el oxígeno y otras sustancias químicas, además de que nunca se les encuentra como elementos libres en la naturaleza. Sus compuestos químicos típicos son solubles en agua, están presentes en el agua de mar y en depósitos salinos. Bueno, los siguientes son los metales alcalino-térreos, que están situados en el grupo 2A. Estos son el magnesio, el calcio, el berilio, el estroncio, el bario, que es este, y el radio. Pero casi nunca el radio se considera, por lo que tiene un tiempo de vida media corta. Mm, El nombre de alcalino terreos viene del nombre que reciben sus óxidos como tierras y porque tienen propiedades básicas llamadas alcalinas. Además, estos poseen una electronegatividad más o menos de 1,57 según la escala de Pauling. Estos son más duros que los metales alcalinos, tienen brillo y son buenos conductores eléctricos. Son menos reactivos que los alcalinos, buenos agentes reductores y forman compuestos iónicos. Todos ellos tienen dos electrones en su capa más externa, sus electrones de valencia. Además tienen baja energía de ionización, aunque mayor que los alcalinos, después del mismo periodo, tanto menor si se desciende en el grupo. Su configuración electrónica es terminada en S2. Son metales de baja densidad, son coloridos y blandos. La solubilidad de sus compuestos es bastante menor que sus correspondientes alcalinos. Reaccionan con gran facilidad con halógenos para formar sales iónicas. Y uno de estos se utiliza para las aleaciones de baja densidad. El berilio tiene elevada solidez y estabilidad frente a la corrosión. El siguiente grupo son los lantáneos, que son los grupos de elementos que forman parte del periodo C de la tabla periódica. Estos son llamados sierras raras junto con los actíneos, que son estos. El nombre procede del elemento químico lantano, que suele incluirse dentro del grupo, dando un total de 15 elementos desde el número atómico 57, que es el lantano, que se encuentra acá, y termina en el lutecio, de número atómico 71, que termina acá. Bueno, estos elementos son llamadas tierras raras, como ya lo dije. Su estado de oxidación es el más importante, +3, pero también tiene +2 y +4. Tienen demasiada abundancia en la corteza terrestre, en minerales como la monacita. El radio de los lantáneos es muy eh, disminuyente conforme aumente el número atómico. O sea, si va aumentando el número, va disminuyendo su radio. A esto se les llamó tierras raras
porque en estado natural siempre están combinados formando diodos. Todos tienen aspectos metálicos brillantes y estos son el lantano, el cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, olmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio, como ya lo había dicho, que termina en número atómico 71. Y estos son los lantánidos. Los siguientes que vamos a ver son los actínidos, como ya lo había dicho, son llamados sierras raras, junto con los lantánidos. Estos son un grupo de elementos que forman parte del periodo 7 de la tabla periódica. Mira, acá está el actíneo. em, Junto con los lantánidos, pues obviamente son llamados los elementos de transición interna y las tierras raras. El nombre procede del elemento actíneo, que está acá, que suele incluirse dentro de ese grupo, que da un total de 15 elementos, igual que los lantánidos, desde el número atómico 89, que es el actinium, hasta el 103, que es el laurencio. Mm, Estos elementos presentan características parecidas entre sí. Los de mayor número atómico no se encuentran en la naturaleza y tienen tiempos de vida medio cortos. Todos sus isótopos son radioactivos. em, Cada uno de estos tiene 86 electrones dispuestos de manera similar a la de los átomos del gas noble radon, con 3 electrones más que se pueden disponer en los orbitales 6 y 7. Em, em, los siguientes que vamos a ver son los metales de transición. Son aquellos elementos químicos que están situados en la parte central del sistema periódico. En el bloque D son estos. Em, Su configuración electrónica es de 10. Mm, el nombre de transición proviene de una característica que presentaban estos elementos de poder ser muy estables por sí mismos sin necesidad de una reacción con otro elemento. Cuando a su última capa de valencia le faltan electrones para estar completa, los extrae de capas internas, pero obviamente en las externas. Bueno, otras características de los metales de transición son muy estables y es muy difícil de que reaccionen con otros elementos. Casi todos los elementos son metálicos típicos de elevada dureza con puntos de fusión y de ebullición altos. Son buenos conductores de calor y de electricidad. Sus cambios y combinaciones son fuertemente coloreadas y magnéticas. Pueden formar aleaciones entre ellos. Son buenos catalizadores. Son sólidos a temperatura ambiente excepto el mercurio porque es líquido. Estos forman compuestos iónicos y ahí terminamos los metales de transición. Los siguientes son los metaloides, que son estos. Están acá en esa partecita. Los metaloides se caracterizan por presentar un comportamiento intermedio entre los metales que están por acá y los no metales que están más abajo. Pueden ser tanto brillantes como opacos, como ya dije, toman características similares entre metales y no metales, por eso suelen ser así y suelen cambiar de forma fácilmente. Generalmente los metaloides son mejores conductores de calor y electricidad que los no metales, pero tampoco como los metales. No hay una forma unívoca de distinguir los metaloides de los metales verdaderos, pero generalmente se diferencian en que los metaloides son semiconductores, en cambio, los metales son conductores. Estos son
Los metaloides son el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, telurio, el polonio y el astato. Em, los siguientes son los metales del bloque P. Estos se denominan como otros metales. Tienden a ser blandos y a tener puntos de fusión bajos. Estos son el aluminio, el galio, el indio, el estaño, el talio y el plomo. Y como ya decía, están aquí. Este es el aluminio, el galio, el indio, el talio, el plomo, el bismuto, el polonio y el estaño. Ah, el germanio también. Bueno, los con los que seguimos son los no metales, que son estos no metales. Son los elementos químicos opuestos a los metales, pues sus características son totalmente diferentes. Los no metales, excepto el hidrógeno, que es un gas, están situados en la tabla periódica en el bloque P, que es este. Excepto los metaloides, obviamente, el boro, silicio, germanio, astato, telurio y antimonio. Todos los gases nobles, también exceptuados, que son el helio, el galio, em, el helio, el neón, el argón, el xenón y el radón, y también algunos metales como el aluminio, el galio, el indio, el talio, polon, el polonio y el estaño. Los elementos son, los no metales son el hidrógeno, nitrógeno, que está acá, el oxígeno, que está acá, el flúor, el oxígeno, que es acá, el flúor, que está acá, el fósforo, el azufre y el cloro. Estos tienen electrones de valencia diferentes ya que están ubicados en diferentes grupos, eh, en diferentes grupos de manera vertical. Em, Voy a explicar por qué. Por ejemplo, el cloro tiene 7 electrones de valencia de su capa más externa porque está ubicado en el grupo 7A. El oxígeno deberá tener 6, el nitrógeno deberá tener 5 y el carbono deberá tener 4. Eh, estas son em, Estos elementos tienden a formar aniones y oxianiones en solución acuosa, forman óxidos ácidos con los metales, ganando electrones o enlaces covalentes con otros no metales, compartiendo electrones como de la forma de enlace covalente. Bueno, los siguientes son los gases nobles que están ubicados acá en la franja naranja. Son un grupo de elementos químicos con propiedades muy similares por gases monoatómicos, inodoros, incoloros y presentan una reactividad química muy baja. Estos se sitúan en este grupo, en el último de la tabla periódica. Los 7 gases son el neón, argón, criptón, xenón, radón, además del helio. Em, Estos son muy radioactivos. El radón y el 1 son los más radioactivos, obviamente. Las propiedades de los gases nobles pueden ser explicadas por las teorías modernas de la estructura atómica. A su capa electrónica de electrones valentes se le considera completa, dándoles por tendencia a participar en reacciones químicas, por lo que solo unos pocos compuestos de gases nobles han sido preparados
hasta que el xenón reacciona de manera espontánea con el flúor, debido a que estos tienen alta electronegatividad. Obviamente, diría que los últimos deseos transactivos así, con un número atómico mayor al del elemento más pesado de la serie de los actinios, que es el laurencio, con un número atómico. Estos elementos son también llamados transuránicos, es decir, con número atómico más alto que el del uranio, 92. En actinio, la distinción de los elementos transanguíneos es útil por varias razones. Una de esas razones es que todos los elementos transanguíneos tienen tienen electrones en la subcapa 6D en su estado fundamental, por lo que en la tabla periódica se colocan en el bloque D. Excepto el dubnio, todos los isótopos de estos elementos tienen un periodo de semidesintegración extremadamente corto, medido en segundos a unidades más pequeñas. Y